maxilar, ya cuando un órgano madura, una madura se especializa en una función. Ese es el desarrollo. En ortodoncia debemos saber algunos conceptos porque trabajamos en épocas de la vida en que vamos a modificar el crecimiento y desarrollo de los maxilares, del maxilar y la mandíbula. ¿Cómo se mide el crecimiento? Hay tres maneras, ¿ya? La grametría, la antropometría y la que nosotros usamos, la grametría es sabométrica. La antropometría mide a los cráneos, o sea, se decía muertos. La grametría conocemos la medición del cráneo disecado, es una medición exacta. La antropometría se realiza en personas vivas, igual al cráneo. Y los métodos radiográficos o imaginológicos tenemos radiografías, se pueden usar marcadores focos naturales, tinción, se puede colocar implantes para el crecimiento. Ya vemos especialmente en ortodoncia que utilizamos radiografía, hacemos mediciones convencionales, cefalometría. ¿Con qué fin? De ver el crecimiento de los maxilares, especialmente. También tenemos el 3D, tomografía. Lo que mencionábamos, ¿cómo se puede medir? Con la lazarina. Se coloca, esto se hace en animales, ¿no? Y se va midiendo el crecimiento especialmente de la mandíbula, el tectónico. Se va viendo con la se puede colocar agujas metálicas y vamos viendo cuánto crece el maxilar o la mandíbula. Lo que hacemos comúnmente nosotros es el tratado de sabométrico. Tenemos tres formas de medir la antropometría, la craniología y la radiografía o la tecnología. La craniología mide en cráneos y mujeres muertos. La antropometría en mujeres vivos. Pero la que usamos en ortodoncia es la teleradiografía, donde practicamos el tratado de sabométricos por cráneos de central. ¿Por qué mide? Para ver las alteraciones y ver si va a haber ortopedia o cirugía o maxilografía, pero es alterada la mandíbula o la maxilar. Ese es el fin de medir. Ya, por ejemplo, si es un aparato, una vez que hemos diagnosticado que está mal el maxilar, tenemos que llevar adelante el maxilar, estimular el crecimiento. Y de esa manera se colocan placas que segmentan dentro de la boca del paciente y esto es removible el paciente general, no va traicionando con el ácido, que este maxilar realmente se encuentra muy desarrollado. O también se puede frenar el crecimiento del maxilar, es como un freno en el que vamos frenando el crecimiento del maxilar. Pero cuando la alteración es mucha o es genética y no vamos a poder corregir como bacterias, se hace la cirugía ortodoncia. Pero por más que sea alterado solo el maxilar o la mandíbula, el tratamiento es en ambos huesos. Se practica deporte y aquí disminución. ¿Con qué fin? Este paciente que trata se empuja hacia atrás, se llama disminución, empuja hacia atrás de la mandíbula y se hace el deporte en la una cirugía con el fin de proyectar el maxilar hacia adelante.
y ese resultado. Aquí va a haber distinción y separación de cada uno de todos. Fíjense, la es la separación focal. En la mandíbula no se corta, solo se separa. Tenemos dos tablas, la tabla externa y la externa. Se hace un diseño, solo se hace separar. Y bueno, tenemos tabla externa, solo se hace separar. Tiene un corte o un nervo. Es como un sándwich, un emparedado. Todo se acomoda, no se elimina. Tenemos la siguiente clase. Entonces se proyecta la mandíbula hacia adelante. Ahí vemos la gracia paciente clase. Se proyecta y se ponen estas placas que están en la rodilla y el paciente puede comer el mismo tiempo. Ya, seguimos con el desarrollo. ¿Qué nos interesa en el desarrollo? En la cuarta semana para que nos somitar. En la octava semana ya aparece la respiratoria. ¿Qué es importante en la octava semana de 3 meses? ¿Qué pasa? No es un tema de psicología, debemos saberlo. ¿Qué pasa en este segmento? ¿Recuerdan en biología? ¿Qué consideramos? ¿Este es un peso o qué? ¿Qué? ¿El peso? ¿En la cuarta semana se considera el peso? ¿Qué se considera? En la tercera semana ¿qué? Perdón, ¿qué? En el tercer semestre se considera que todos los órganos ya están desarrollados. Este es un ser humano. ¿Ya? Eso pasa en el tercer mes de vida intrauterina. Y vamos viendo el desarrollo. A la octava semana ya hay respuesta muy clara y muy familiar. El cerebro va funcionando. ¿Cuándo se producen los primeros movimientos de evolución, que son movimientos musculares? Eso pasa en la semana 28, o sea, los 6 meses. ¿Ya? Lo que nos interesa a nosotros, porque estamos trabajando sobre la actividad. ¿Cuántos tipos de suspensión conocen? Han llevado el primer año en psicología, ¿se acuerdan? 2. ¿Cuáles son? Clasificación de la neurona que da en la boca del cráneo y la de origen cartilaginoso. Ya que se produce en la base del cráneo y en los maxilares. Para un mejor estudio de crecimiento y desarrollo del cráneo, dormimos en boca craneal, base del cráneo y la cara con los maxilares. Ahí tenemos la misión de la cara, proceso frontal, tercio medio, maxilar y el interior de la mandíbula.
lo mismo. La bóveda corresponde al neurocráneo, que tiene diferente origen, ¿qué es? La base del cráneo, que tiene otro origen, y la cara. ¿Ya? El neurocráneo, ¿por qué se define el crecimiento? ¿Qué hace sobre la bóveda craneal? ¿Qué está protegiendo esa bóveda? ¿Qué está pues aquí? Estamos diciendo ahora el cerebro. ¿Ya? El cerebro estimula el crecimiento de la bóveda craneal. Los huesos de la bóveda craneal son de origen, intraembranoso. No lo olviden, punto de punto, no deben saberlo, hermano. Esta bóveda tiene origen intramembranoso. La base del cráneo, que es el hueso occipital, el esfenoide, el esmoides, tiene origen cartilaginoso. Y la cara tiene ambos orígenes, el manilar y la mandíbula, tiene origen intramembranoso y cartilaginoso. Está estimulada su crecimiento por los músculos. Por eso lo han dividido entre partes que se han dividido, ¿no? Para mejor entendimiento. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la cara? ¿Por qué crece la cara? Porque cumple una función. Se detecta fuentes de energía, o sea, buscamos alimentos, captura y prepara la preparación terminal del alimento. ¿Cómo lo hacemos? Debería ser los dientes, los músculos. También la cara produce la atracción de las parejas, la socialización. La evolución ha llevado a una desproporción entre el material esquelético y la cantidad de tiempo. Los cambios genéticos pueden ir con más rapidez que los hereditarios. O sea, nuestro esqueleto crece y el canino recién interrupcionando, es como la recién interrupcionando. Se avanza el ¿qué funciones tiene la cara aparte de la preparación de los alimentos, de la preparación preliminar de la masticación? ¿Qué más tiene? ¿Qué funciones? Que es importante para los debilistas, que nos da dinero. Atracción de la pareja, socialización. Todo que verse bien las mujeres, especialmente por sus cosméticos. Y por eso también acuden los pacientes acuden al dentista, al ortodoncista, al cirujano máximo. También es importante conseguir pareja. ¿Sí? Por eso es muy importante. Ustedes cuando trabajan van a ver, van a venir las mujeres, los hombres, porque quieren verse bien a ver si pueden conseguir pareja. Y una vez que consiguen pareja, bueno, gracias doctor, la mayoría de eso. Aquí vemos la evolución. Dice en un principio, cuando éramos animales, los dientes estaban adelante, pero a medida que hemos ido evolucionando, los maxilares se han destruido. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ya no crecen como antes el maxilar y la mandíbula. Nuestro perfil es casi recto, pero convexo que era en un principio. Ahí vemos el medicamento. Toma el reflejo familiar. Eso también es importante. Yo no visto la anterior. Dice al nacer la bóveda craneal en relación a la cara ocupa 8 partes. Eso es 8 partes y la cara solo una parte. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la anterior clase? ¿Se acuerdan? Que nacemos casi con el cerebro desarrollado, ¿no? ¿Sí? Falta poco para que acabe el desarrollo del cerebro. Si ya simula un dato este crecimiento de la bóveda craneal, el cerebro, pero si ya casi terminado de crecer, no tiene que crecer mucho. A diferencia de la cara, así que no está cumpliendo función cuando nace.
¿Qué hace que crezca la cara? El estímulo, los músculos, la cara, los tejidos blandos. Cuando nacemos no cumple función, nacemos y empieza la succión, ¿sí? El amamantamiento, la masticación, eso va a producir el desarrollo, el crecimiento de los huesos de la cara en sí. Al nacer pasa eso. Hasta los 2 años, 2 años y medio, este bebé se alimenta del peso materno, pero la diferencia ya es de 6 a 1. Cuando tiene 5 años, ya se supone que no da, que tiene toda su bendición temporal, la diferencia es de 5 a 1. Y cuando el paciente es adulto, la diferencia es de 2 a 1 prácticamente. ¿Por qué? Porque este cerebro, cuando ha nacido ya estaba casi completamente desarrollado, faltaba poco. Pero estos maxilares no cumplían función. La masticación ha hecho los músculos, los tejidos blandos que desarrollan hasta ser casi la mitad de la bóveda craneal. ¿Ya? Entonces, ¿qué produce? ¿Por qué se produce el crecimiento? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Por qué se estimula el crecimiento de los maxilares? La función, ¿quiénes producen esa función? ¿Quiénes están insertados en los huesos? ¿Qué ejemplos? Los masticadores, temporal, macéteros, los que ya estamos recordando todo lo que han llevado ustedes. Y aquí va otro ejemplo. Y al nacer, tiene un 50% del neurocráneo en la cara, la que va a desarrollar un 200% en altura. O sea, tiene 50% y va a desarrollar 200%, pero es el cuarto original. En lo vertical y en el ancho, 150%. Estos cambios se deben principalmente al esqueleto, acompañados de crecimiento de tejidos blandos, junto con ello la implementación de la función. La función de la masticación van a producir que se desarrolle la cara, los maxilares. Ya, volveremos al origen de los huesos. La bóveda craneal, ¿qué origen tiene? Intramembranoso. Los huesos largos tienen especificación endocondral. ¿Qué quiere decir eso? Que primero hay cartílago y luego hay inflación de los osteoblastos, osteocitos. Y luego hay la calcificación. ¿Ya? Entonces, en los huesos del maxilar tenemos ossificación endocondral. En la mandíbula es mixta. Ya luego vamos a llegar a eso. Pero la bóveda craneal es intramembranosa y está muy vascularizada. ¿En qué consiste la ossificación intramembranosa? Se origina en un centro formativo primario de tejido mesencimático con bastantes capilares y células especializadas, a partir del cual se diferencian los osteoblastos. Los osteoblastos sintetizan colágeno, proteoglicanos y luego hidroxiapatita. En cada tejido intramembranoso de la bóveda craneal, por los capilares bien vascularizados, llegan las células mesencimatosas que se van a diferenciar en osteoblastos. Estos osteoblastos van a producir colágeno. Y a uno de los principales componentes del hueso es el colágeno, que luego va a ser calcificado gracias a la hidroxiapatita, que produce el mismo osteoblasto. Ya. Aquí tenemos los capilares, por donde van a llegar, ¿qué celular?
mesenquimatosis, que se va a diferenciar en osteoblastos. ¿Ya? Estos osteoblastos producen la matriz intercelular del colágeno. Y esos osteoblastos se van a volver osteocitos, van a quedar atrapados ahí. Entonces este colágeno va a ser mineralizado por la hidroxiapatita y se va a poner finalmente hueso. ¿Cuál es la diferencia con la ossificación endocondral? ¿Qué hay primero? Cartílago. No hay membrana, es cartílago. Este va a producir un proceso degenerativo asociado a mineralización. El cartílago se nutre sin vasos y el pericondio deja entrar y salir sustancias. Cuando madura el pericondio deja de ser permeable. O sea, el cartílago, a diferencia de la ossificación intramembranosa, no tiene vasos. Eso dice, esa es la diferencia. Los vasos. La invasión vascular ingresa capilares al cartílago formando lagunas. La ossificación endocondral se produce por diferenciación celular, depósito de hueso en las paredes de las lagunas. Queda un reservorio de cartílago para permitir el posterior crecimiento. La ossificación endocondral, por origen cartilaginoso, posteriormente va a seguir creciendo. Hay reservorios para que siga creciendo. Y aquí vemos el cartílago de crecimiento, es donde se ven los huesos largos. También se da en el cóndilo de la mandíbula. Ya, y estos osteoblastos primero son diferenciados, es cartílago y varios. Los osteoblastos se vuelven osteocitos. Pero aquí no vemos vasos sanguíneos, a diferencia de la ossificación intramembranosa. Se van hipertrofiando, van creciendo. Los osteocitos, ¿no? Y luego se calcifican. Esa es la diferencia. ¿Cuál tendrá vasos sanguíneos? ¿Cuál es la ossificación? La intramembranosa. La cartilaginosa, no. Pero la cartilaginosa tiene reservorios de crecimiento. Y eso es más importante, eso es importante, lo vamos a ver después. ¿Ya? La ossificación intramembranosa requiere mucho aporte vascular. La endocondral permite formar tejido bajo presión. Dicen que la endocondral permite formar tejido bajo presión. A ver. Hemos dicho la bóveda craneal se estimula y crece, ¿verdad? Gracias al cerebro. ¿Qué pasa si yo tengo microcefalia? O una persona, un bebé con microcefalia. ¿Su bóveda craneal crecerá? No. Las personas que tienen microcefalia, su cerebro, su bóveda craneal, como no hay estímulo, no crece. Pero el hueso de origen endocondral siempre va a crecer, por más que no tenga estímulo. O sea, el hueso de la mandíbula que tiene ambos orígenes, intramembranoso y cartilaginoso, va a crecer por más que no haya estímulo. Es lo que veíamos, ¿no? Vasos sanguíneos en los que se encargan los vasos, células mesenquimatosas que diferencian los osteoblastos, luego se van a volver osteocitos. Y ahora que ya sabemos el origen de los huesos del cráneo, que son intramembranosa y cartilaginosa o endocondral, vamos a ver los mecanismos de crecimiento. ¿Por qué crecen? Crecen por remodelación, por desplazamiento. La remodelación es cuando hay formación y reabsorción, aposición y reabsorción.
Por fuera puede haber aposición, una cara externa, y una cara interna de absorción ósea. Es una manera de crecer. Eso ya es cuando ya el hueso está formado, ¿no? Ya no es diferente. El hueso medicamentoso y el endocondral, no vamos a poder notar la diferencia ya. Su origen sí era diferente, pero cuando ya están formados, ambos huesos pueden crecer de esta manera, el de origen endocondral y el de origen intramembranoso, por remodelación y por desplazamiento. Ya hemos dicho, la remodelación se da por reabsorción y aposición, eso es importante. El desplazamiento es pasivo, el hueso es cambiado de lugar por crecimiento que ocurre en otras regiones. Por ejemplo, el mentón avanza por el crecimiento del cóndilo. O sea, mi cóndilo, el cuello del cóndilo, el cóndilo mandibular va creciendo y el mentón se va adelante. Está siendo desplazado. Y ambos procesos pueden ocurrir simultáneamente. Tenemos dos orígenes, endocondral y cartilaginoso. Y tenemos dos mecanismos, remodelación y desplazamiento. La remodelación se da en el mismo hueso, el desplazamiento se da en un lugar lejano. Y aquí vemos. Aquí hay desplazamiento. Aquí el tejido cartilaginoso que se desplaza el maxilar en sentido antero-inferior. Aquí hay los signos negativos quieren decir que hay reabsorción y los positivos que hay aposición. Y aquí, desplazamiento. ¿Ven esto? Esto está mostrando el desplazamiento del hueso maxilar en sentido antero-inferior. Aquí hay tejido, hay suturas, hay tejido cartilaginoso. Eso va desplazando al maxilar. Pero en el mismo maxilar también hay reabsorción y hay aposición, formación de hueso y reabsorción. Y es un mecanismo de crecimiento. Tenemos remodelación y desplazamiento. Los dos mecanismos de crecimiento. Y aquí vemos igual en las órbitas hay aposición, hay reabsorción. La bóveda palatina. Hemos dicho que el maxilar se va desplazando. ¿En qué sentido? Hacia el interior. Entonces, en el sector de las fosas nasales hay reabsorción y debajo hay aposición. Aquí se va formando hueso, aquí se va reabsorbiendo. Porque sin que esto descienda. Esas ya son direcciones. Aquí hay reabsorción y por dentro, por la sala interna, hay aposición de hueso. Entonces, el maxilar tiene un crecimiento, una dirección de crecimiento antero-inferior. Es importante en ortodoncia. Y aquí tenemos la base del cráneo. La base del cráneo, ¿qué origen tiene? Hemos dicho. ¿Qué origen? Intramembranoso o endocondral. La base del cráneo, no la bóveda. Hemos dividido en tres, ¿verdad? La única que tenía intramembranoso, ¿quién era? La bóveda del cráneo. La base del cráneo que corresponde al hueso occipital, al esfenoide, al esmoide, tiene origen endocondral. Y este hueso va a crecer sí o sí, no necesita estímulo, a diferencia de la bóveda craneal. Y tenemos zonas de crecimiento y centros de crecimiento. Son conceptos diferentes. El centro de crecimiento son estructuras que aumentan el tamaño esqueletal. Ejemplo, tenemos la sincondrosis de la base del cráneo y el cartílago epifisiario, los huesos largos. Hace rato hemos visto la base del cráneo. Es un centro de crecimiento, o sea que sí o sí va a crecer. No importa que hagamos o no hagamos, lo frenemos o no lo frenemos, sí o sí va a crecer. Por su origen, ¿qué origen tiene la base del cráneo? Endocondral. Y también hay zonas de crecimiento. Estas se las puede estimular o no. Son regiones de formación ósea. Se adaptan.
O sea, puede haber de absorción y absorción. Hay las zonas de crecimiento nosotros las podemos frenar, porque no son centros de crecimiento. Ejemplo, en el maxilar nosotros podemos estimular o frenarlo. Porque el maxilar es un hueso que tiene zonas de crecimiento, no centros de crecimiento. Los centros de crecimiento están, pregunta de examen, en la sincondrosis de la base del cráneo, en el cartílago epifisiario y en el cóndilo. No está aquí, pero anote, está en el cóndilo. El cóndilo es un centro de crecimiento. Bueno, el centro de crecimiento, sincronosis de la base del cráneo, el cartílago del hueso epifisiario y el cóndilo. Esos centros de crecimiento sí o sí van a crecer, hagamos lo que hagamos. Frenemos, no frenemos, sí o sí va a crecer. Está programado para crecer y por más que pongamos tornillos, gatas, sí o sí va a crecer. Aparatos que usemos igual va a crecer. Las zonas de crecimiento se pueden estimular, se pueden frenar, se puede aumentar el crecimiento, se puede detener. Ejemplo, el maxilar, las suturas. Y ahí vemos cómo va desarrollando. El maxilar por la posición y de absorción. En la bóveda final tenemos las suturas. ¿Las suturas qué son? ¿Zonas o centros de crecimiento? Zonas de crecimiento. Se pueden frenar. Por eso, cuando no hay cerebro, eso no crece. Porque tiene suturas y aparte es tejido de origen intramembranoso. Y si no hay cerebro, tenemos microcefalia. Lo que daba la chikungunya, esa enfermedad que dice que produce microcefalia. Pero a diferencia, tenemos la mandíbula. La mandíbula tiene diferentes orígenes. Tiene origen endocondral e intramembranoso. Aquí tenemos algo que nosotros siempre llevamos, la articulación temporomandibular, ahí está el cóndilo, que tiene origen endocondral. Entonces este es un centro de crecimiento. Por más que yo haga lo que haga, va a crecer, a menos que yo estirpe este cóndilo, ahí sí tal vez no haya crecimiento. De lo contrario, como el centro de crecimiento, va a crecer. ¿Por qué me voy? Porque al otro colocaba aparatos, no visto aparatos, ¿no? Y los aparatos, ¿dónde se usaban más? Lo que han visto al principio. En el maxilar. ¿Por qué en el maxilar? Porque el maxilar tiene zonas de crecimiento. O sea, podemos modificar, como es zona de crecimiento, podemos estimular el crecimiento o detenerlo. Pero en la mandíbula no se puede detener el crecimiento, porque esto genéticamente está programado para crecer y va a crecer. Podemos poner mentonelas hasta los 20 años, retiramos la mentonela y el hueso va a crecer. Podemos utilizar hasta los 30 años, igual va a crecer, por su origen. Y a eso vamos a pasar rápido, es una teoría antigua, ¿no? Las teorías de crecimiento, la teoría estructural, la teoría cartilaginosa, de la matriz funcional y la teoría del control morfogenético. Ya, para que conozcan. No, es más profundo, es para especialidad, no les voy a preguntar, ¿no? La teoría de Fischer dice, la teoría estructural dice que los centros de crecimiento están en las estructuras. Como hemos visto anteriormente, eso está registrado. Antes se pensaba que sí. Ese doctor Fischer pensaba eso. La teoría del doctor Scott dice que los cartílagos son los centros de crecimiento. Y eso en parte es verdad. Porque los cartílagos sí producen crecimiento. Pero en la estructura no pasa eso. Por eso que se ha desechado. Y aquí tenemos ejemplos. En parte es verdad y en parte no. ¿Qué cartílago es este?
en las fosas nasales, el tabique nasal. Entonces, si un paciente pierde el cartílago del tabique nasal, su nariz no va a desarrollar, la cara no va a desarrollar. Pero sí hay desplazamiento. Ya el maxilar sigue creciendo, por más que ese paciente haya perdido el tabique nasal, es una verdad lo del cartílago. Otra teoría, esta aquí, anoten la de Neville, teoría de la matriz funcional, es del doctor Neville y su teoría es del 69. Él le dio la importancia a componentes funcionales, a la genética. Según él, el esqueleto es pasivo y está bajo el control de componentes funcionales. ¿Cuáles son estos componentes funcionales? Los músculos, los tejidos blandos, el periósteo. Y según él, los tejidos blandos van regulando el crecimiento, la función. Ustedes ya saben de biotipos, ¿verdad? La mayoría sí. Tenemos biotipo dórico, meso y braqui. El dórico predomina lo vertical, el meso es equilibrado, el braqui predomina lo transversal. El dórico es como el huevo, el meso es equilibrado, el braqui es como el sapito. ¿Ya? Las personas tenemos esos tres biotipos. Algunos somos dóricos, otros mesos, otros braquis. Ninguno es anormal. Es como nuestro color de piel, nadie es anormal por su color de piel, ¿verdad? Como el biotipo tampoco. Se creía, ¿por qué se crecían los huesos? Se creía porque el hueso tenía que crecer, porque el hueso estaba genéticamente programado para crecer, espacios cerebrales, espacios no. Se ha dicho que el hueso crece por los cartílagos. Pero Melvin Moss dice que el hueso crece por la función, por los músculos, por el tejido blando. Eso está diciendo esa teoría. Es una teoría, no es completamente cierta. Pero sí tiene una gran parte de verdad. Los pacientes dóricos, que ustedes, los que no han pasado la fotografía, los pacientes dóricos, ¿cómo es su musculatura? Débil. Los dóricos están con la boca abierta. Pueden ver en sus familiares, en la movilidad, en la calle. A veces están así con la boca abierta, se quedan los pacientes. Porque esa musculatura de los músculos masticadores es débil. Como es débil, el hueso no se frena, no crece hacia arriba. El siempre está así relajado y la cara se va alargando. ¿Por qué? Porque estos músculos masticadores son débiles en los pacientes dóricos. ¿Ya? En los mesos es equilibrado. Pero en los pacientes braquifaciales, esta musculatura es poderosa. Y siempre está haciendo tensión. Y él
músculo mastétero, el temporal, ¿sobre qué huesos se insertan en la parte inferior? Sobre la mandíbula. Entonces, como el brazo siempre está haciendo fuerza tensión, va frenando el crecimiento de esa mandíbula, lo va haciendo correr hacia arriba. Al contrario del dórico, que es suave, como está relajada la musculatura del hueso, va su crecimiento hacia el piso. Por eso tiene un crecimiento vertical, porque no hay mucho freno. Al contrario del brazo, que está bien, en tensión. Este paciente, como tiene esa musculatura, se ha vuelto brazo. Este músculo ha hecho que la mandíbula crezca hacia arriba. Ha frenado el crecimiento. Los pacientes bráquicos pueden adoptar con sus dientes un camión, el dórico, ¿no? Al dórico nosotros lo atendemos y hasta con dolor de articulación. Tiene problemas, le atendemos media hora y ya le está doliendo aquí. Peor que el dórico severo. Esas son las diferencias. Eso nos dice el doctor Melvin Nostro. Entonces, lo mismo que decía el doctor Melvin, los músculos y que tienen dientes, todos los tejidos blandos para el desarrollo esqueletal de los maxilares. Ya, y eso es lo que les decía. El maxilar tiene un origen, la mandíbula tiene 4 tipos de origen, ¿ya? Este sí también, este es endocondral, la parte del cóndilo, endocondral por el cielo. Esto va a crecer, sí o sí, esta mandíbula va a crecer por más yo que tome las medidas que tome. También tiene origen intramembranoso. En la lesión alveolar es igual intramembranoso. La mandíbula se la divide para mejor entendimiento en 5 zonas, porque son 5 huesos que se unen y van a formar uno solo. Tenemos una región condígea, una alveolar, una basal, angular, el ángulo amoníaco, la coronoidea. ¿Qué ha pasado con este paciente? ¿Por qué no ha desarrollado la mandíbula? ¿Por qué no presenta código? Ha sufrido una anquilosis. Esta paciente a edad temprana ha sufrido una infección de los oídos. Y eso ha afectado a sus códigos, se ha difundido la infección. Por eso esta paciente ha quedado como clase 2 esqueletal. Se ha anquilosado el cóndilo. Al anquilosarse no ha habido función muscular, lo que les decía. Cuando no hay función, el paciente es 2. La mandíbula no ha crecido por falta de función. Entonces, la función es bien importante para el crecimiento de los huesos. Esto es lo mismo. Todo que aumenta lo hormonal. Es la misma teoría de Melvin, solo que aquí se aumenta lo hormonal y lo ambiental. Dice que la función es lo mismo, desarrolla los huesos. Cuando tengo microcefalia, mi bóveda craneal no desarrollará. Lo único que tienen que aumentar es ambiental la anterior y hormonal. Eso no es la teoría de Melvin. Le pasaremos, volveremos. La bóveda craneal, ¿qué origen tiene? Intramembranoso. La base del cráneo, endocondral. Eso no nos interesa, ¿ya? Entonces esa bóveda
craneales de origen intramembranoso. Ahí tienen origen intramembranoso. La base, eso es lo que no entendía, esta es la base. Hueso occipital, esfenoides, esmoides. Origen endocondral. Los maxilares Smith, el maxilar y la mandíbula. Tienen ambos orígenes. Eso no ya nos pasaba como tal, eso tienen que saber. La base del cráneo tiene origen endocondral. No les voy a preguntar anatomía, no, lo que sí tienen que saber es que la base del cráneo tiene origen endocondral. Ya. Esto en odontología deben avanzar a una manera de información, las fases del desarrollo. Estas son fases del desarrollo afectivo, ya según la teoría de Erickson. Así grande. ¿Cuáles son las fases del desarrollo afectivo? Según Erickson son 8. No les voy a preguntar el detalle, pero sí tienen que saber que Erickson ha propuesto o ha dividido el desarrollo afectivo en 8 fases. Anoten esto. Según Erickson hay 8 fases del desarrollo. Porque eso lo deben llevar en el papel, ¿no? Entonces, si nosotros vamos desarrollando afectivamente, es diferente hasta los 18 meses. Ya, porque el niño está más cerca de la madre, porque es por la lactancia materna, ¿no? A partir de los 18 meses, a los 3 años, como ya va alimentándose, se va separando un poco de la madre. De 3 a 6 años, ya más se acerca más a la familia. Hasta los 12 años, como va a la escuela, ya tiene contacto con los vecinos, con los compañeros de colegio. Llegamos a los 12 años, ¿qué es a los 12 años hemos dicho? La anterior clase, la pubertad. ¿Qué es la pubertad? La época de máximo desarrollo y crecimiento en la vida del ser humano, ¿no? Luego, llegamos a los 25 a 40 años. Ya hay otro tipo de amistad, los colegas, los amigos, ya, etcétera. No nos importa mucho porque es psicología y eso es lo que pediatría. Pero lo que sí les dije, ¿no? Fases del desarrollo afectivo según Erickson. Estas son las fases del desarrollo cognitivo, no es afectivo. Y esto sí, anótenlo porque nuestro desarrollo, digamos, repetido la anterior clase. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo una persona ya desarrollada su cerebro cognitivo? A la edad de 11, 12 años. El cerebro ya ha terminado de crecer. Esa persona ya está capacitada para todo. Su cerebro puede memorizar, puede hacer periodos de operaciones formales. Y eso pasa a los 12 años. O sea, en teoría, nuestro cerebro, nuestra capacidad cognitiva está madura a los 12 años, a diferencia de la etapa afectiva. Hasta los 2 años tenemos un periodo sensomotor. De los 2 a 7 años tenemos un periodo preoperativo. De los 7 a 11 años, periodo de operaciones concretas. Y a los 11, 12 años, periodo de operaciones formales. Ya estamos capacitados para realizar todo tipo de operaciones. Nuestro cerebro, ¿no?
Ya. Esto ya lo vimos. Ya. Repasaremos el crecimiento de la mandíbula. La mandíbula crece en lo vertical y en lo en sentido anteroposterior. Pero ¿dónde está dirigiéndose su crecimiento? ¿Ven? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Adelante. Y en el sentido vertical, hacia arriba. ¿Gracias a quién? Cóndilo de la mandíbula. Eso es lo que deben saber. Cóndilo de la mandíbula. En el sentido vertical, el crecimiento es hacia arriba gracias al cóndilo de la mandíbula. En el sentido anteroposterior crece hacia adelante gracias a qué crecimiento, a qué tipo de crecimiento. A dos. Uno, hemos dicho, el cóndilo de la mandíbula empuja hacia adelante al mentón. Y otro, ¿qué más hay? ¿Qué crecimiento? Aposición y diabsorción. Tiene los dos mecanismos de crecimiento. Hay aposición y diabsorción, y otro es el desplazamiento que produce el cóndilo de la mandíbula que crece. Ahí vemos bebé, un paciente niño y un adulto. El crecimiento condilar, el crecimiento vertical se da gracias al cóndilo de la mandíbula. Y el anteroposterior gracias a la posición y la absorción y al desplazamiento del cóndilo de la mandíbula. También crece en el sentido transverso, gracias a la posición y de absorción. Estas son las hojas de absorción, la zona azul, aposición. Y aquí vemos el crecimiento condilar. La mandíbula crece por aposición y de absorción y por el crecimiento condilar que produce desplazamiento anterior. ¿Ya? En el crecimiento, en el sentido vertical, ¿gracias a quién crece? Al cóndilo de la mandíbula. En el sentido anteroposterior, gracias a la situación, al desplazamiento del cóndilo de la mandíbula y a la posición y de absorción. Y ahí vemos la dirección anteroposterior. El maxilar, ¿en qué sentido se desplaza? Antero, inferior. ¿Qué tipos de crecimiento, qué mecanismos son? Aposición y absorción y desplazamiento. Porque aquí también hay suturas. Sí hay desplazamiento también del maxilar. O sea, ambos tienen desplazamiento y aposición y absorción. Ahí vemos el maxilar. Aquí hay aposición de absorción. Por detrás se está formando hueso y por delante se está reabsorbiendo. Por eso la cara se vuelve cóncavo. Esta parte del maxilar se vuelve cóncava porque hay reabsorción, pero atrás se está formando hueso, hay aposición. Y eso va a desplazar en el sentido antero-inferior, anterior-inferior al maxilar. Y aquí vemos el crecimiento de desplazamiento, gracias a las suturas. ¿Ya? Crecimiento del desplazamiento. La anterior era aposición de absorción. Ya es lo mismo. Y aquí vemos el crecimiento condilar. Hay formación del hueso por la porción de absorción en el borde posterior de la rama. Aquí hay formación de hueso. En el sentido vertical hemos dicho gracias al cóndilo de la mandíbula, pero aquí hay aposición de hueso y aquí reabsorción de hueso. Se está remodelando gracias a la posición de absorción y está creciendo la mandíbula. Y esto lo vimos también más antes, ¿no? La bóveda palatina. Reabsorción en las fosas nasales.
y abajo se está formando. Y hacia la cavidad oral, formación de hueso a posición. Se está resolviendo y se está formando hueso. En el borde anterior del maxilar, en la parte inferior, reabsorción. Y en la parte superior, donde la espina nasal anterior, formación de hueso. O sea, en la parte inferior se reabsorbe, en la parte superior se forma. Por eso nuestra espina nasal va creciendo. Esto es igual, el desplazamiento anterior del maxilar. Hay extrusión, en la parte dentaria que habla, extrusión y protrusión de los incisivos. Extrusión del molar inferior y el incisivo, ¿qué pasa? En la mandíbula, en el incisivo inferior, ¿qué pasa? Fíjense, en el superior había protrusión, ¿sí? En el inferior, ¿qué hay? Porque vienen los pacientes a los 5 o 6 años y parece que son clase 3, están moviendo vis a vis. Y nosotros, porque no recordamos, decimos, sí, tiene un problema clase 3, no está mal, sí. No es así, eso es normal. ¿Qué pasa con el tiempo? Ese niño de 5 años a 6 años que mueve vis a vis, no está moviendo cruzado, está moviendo vis a vis. ¿Por qué? La función tiene que ser así. Con el tiempo, el incisivo inferior se va a lingualizar. Tiene esa dirección hacia el lingual, se va a inclinar hacia el lingual. Ese incisivo que tal vez está verticalizado se va a verticalizar. ¿En qué dirección? Lingual. El superior, ¿qué dirección opta? En crecimiento y desarrollo. El incisivo, ¿qué dirección tiene? El superior, vestibular. El inferior, lingual. Los molares se extruyen. Estos también los incisivos se extruyen. Pero les pregunto en el examen para que no digan la dirección del incisivo superior e inferior. Ya. Es importante. El incisivo superior se vestibulariza, el incisivo inferior se lingualiza. Doctor, otra preguntita sobre los molares. ¿Ambos se van a construir? ¿No se van a extruir? Sí, se extruyen ambos. ¿Por qué? Porque al principio debemos ver la cara del paciente chata, luego se va de crecimiento vertical del 200% y eso influye, la extrusión también influye. Volvamos a aquí está la dirección, hay extrusión, vestibularización. Y en el inferior se lingualiza, tiene la dirección hacia el lingual. Ya. Esto es entonces la bóveda craneal. ¿Qué es esto? Base craneal. Huesos de la cara. Los huesos de la bóveda craneal, ¿qué origen tienen? La base del cráneo es los frontales. Los maxilar y mandíbula, ¿qué origen? Mixto. Es dirección de crecimiento del maxilar, anterior inferior. Mandíbula anterior y crecimiento vertical. ¿Sí? ¿Qué tipos de crecimiento tiene el maxilar y la mandíbula? ¿Qué mecanismos de crecimiento? Dos. ¿Cuáles son esos? Aposición, reabsorción y desplazamiento. Ya, eso tienen que saber. Ahí está la dirección. Anterior, por desplazamiento, o eso es por reabsorción y aposición. Aquí hay aposición del hueso en el borde posterior de la rama. Borde posterior de la rama, aposición del hueso. En el borde anterior hay reabsorción. El cóndilo de la mandíbula produce crecimiento vertical. Igual en el maxilar se produce crecimiento vertical. Ya es el maxilar, la mandíbula, la base del cráneo.
y vemos cómo va cambiando una paciente. Miren su cara, cuando es niña es corta. Pero a medida que vamos creciendo, vamos madurando, ¿qué ha pasado? ¿Qué crecimiento ha habido? Vertical. Fíjense, la cara del paciente se ha alargado. ¿Por qué? Porque ha habido un desplazamiento del maxilar anterior inferior y de la mandíbula igual, porque el maxilar mismo ha desplazado la mandíbula. Claro que hay crecimiento anterior. ¿Qué más? El perfil, ¿cómo era del paciente? Cuando es niño, ¿cómo es el perfil? Algo que siempre hacemos en práctica, los que hacen práctica conmigo, díganme. ¿Cómo es el perfil de un paciente niño a diferencia de un adulto? ¿Cómo va cambiando el perfil? De convexo a recto, o a cóncavo si tenemos los dientes. El signo el perfil cóncavo no es estético, el perfil convexo es estético. Eso todos lo tenemos grabado aquí, solo que no lo sabemos. Vemos una persona bonita porque tiene perfil convexo. Pero una persona que viene y se tiene, ¿no? Cuando hacen placas totales con su perfil cóncavo, no se ve bien. Cuando ustedes instalan las prótesis, cambian ese perfil y le dan estética. Por eso los pacientes acuden ahora a los odontólogos, por estética, lo que decíamos al principio, ¿no? Porque es importante la cara, porque nos ayuda a relacionarnos, a conseguir pareja. Y aquí vemos, esta es la misma paciente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué de diferente? Con el tiempo. Sus dientes no estaban chuecos. Los mismos, los dientes están como están, ¿qué es de diferente? No es poco de perfil, así que no vamos a ver si el perfil es cóncavo o convexo, pero ¿qué ven? Ya estamos terminando, ¿qué ven? Todo lo que han visto, pues, hemos ido desarrollando. El labio. ¿Qué ha pasado con el labio? A veces los ortodoncias nosotros lo dejamos como solita cultivar al paciente. O se le ve la encía, ¿no? Pero a este paciente no se le ha hecho todo. Pero igual a mí se le hubiera hecho que se le ve encía. Se le ve poca encía. Ya no se ve encía. A medida que vamos envejeciendo, nuestro labio va hacia abajo. ¿Qué le digo en práctica a ver? Los pacientes cuando uno es joven, ¿qué se le ve? Incisivos superiores. Cuando uno es mayor, incisivos inferiores. Esos son signos de vejez. Pero ¿qué hacemos nosotros? En rehabilitación, tratamos para que, es un truco, si ustedes con dos hagan eso, que se le vea los incisivos superiores, no los inferiores, si se puede, ¿no? Si se puede. Esta señora Angelina Jolie, su perfil, ¿qué es? Miren, ¿qué se ha hecho aumentar ella? No sé qué ha hecho aumentar, es natural. ¿Pero qué es? Los labios. Esto está protruido, los labios. Se habrá hecho colocar botas, se habrá hecho cirugía, no sé. ¿Pero por qué lo ha hecho? Por razones estéticas. Nosotros manejamos todos esos conceptos, ¿sí? En ortodoncia y en ortopedia protruimos. Con ortodoncia protruimos los dientes. Al paciente lo volvemos de recto o cóncavo, convexo. Y eso queda bonito. Al final del tratamiento el paciente se ve bien. Se ve bien, se ve sus dientes. Él no sabe, ¿no? Pero es como los conceptos. Convexo, que se vean dientes superiores. Ese es crecimiento y desarrollo. ¿Ya? En resumen, tampoco vamos a profundizar. Esa es la especialidad, ¿no? Les voy a preguntar todo lo que he repetido es el examen. Y deben dominar. ¿Ya? Terminamos.